Buenos días, soy Diego Espinosa Lucero. Vamos a continuar con la exposición sobre el ejercicio número 2 de la actividad número 4 de la modelación de Excel. Bien, dentro de la actividad 4 del modelamiento de Excel tenemos el ejercicio 2, en donde este nos indica lo siguiente. Es el periodo de recuperación de un proyecto es el número de años que transcurren antes de que el flujo de caja total del proyecto sea positivo. El periodo de recuperación ignora el valor temporal del dinero. Sin embargo, es interesante ver cómo las diferentes suposiciones sobre el crecimiento del proyecto importan en el periodo de recuperación. Suponiendo, por ejemplo, que un proyecto requiere una inversión de 300 millones de dólares en el año cero, que es actualmente, el proyecto genera flujos de caja durante 10 años y el flujo de caja del año 1 estará entre los 30 y 100 millones de dólares. El crecimiento anual del flujo de la caja será de entre 5 al 25% anual. Supongamos que este crecimiento es el mismo cada año, se debe utilizar una tabla de datos para ver cómo el periodo de recuperación del proyecto depende del flujo de cada caja del año 1 y su tasa de crecimiento. Las instrucciones son las mismas: implementar las soluciones de los ejercicios desde cero en Excel, traduciendo al español las planillas en Excel, realizar un análisis detallado de la solución del ejercicio en base a las soluciones proporcionadas en Excel, implementar en Java las soluciones y comentando cada línea de código del programa. Debe tener una interfaz gráfica y las soluciones deben estar distribuidas en diferentes pestañas y el programa debe ser amigable para el usuario. Los datos ingresados deben ser de tres formas diferentes, los cuales son números proporcionados por la práctica, que son las del Excel, ingresados manualmente y generados por el programa. Pasando para la parte de la portada del Excel, tenemos lo siguiente. Tenemos la recuperación del proyecto, donde todos los valores monetarios estarán expresados en millones de dólares, como una notación. Donde tendremos la inversión original, que será de 300 millones de dólares. El flujo de caja del primer año tendrá un valor de 50 millones. La tasa de crecimiento anual será del 15% con un valor de prueba, donde podemos ir a la primera tabla, que serán los flujos de caja anuales, donde estarán listados del año 1 al año 10 y la recuperación de la inversión. En este mismo tabla tenemos que el flujo de la caja en expresión de millones, el acumulado que se va a ir haciendo cada año, y se pregunta de menos que el original, donde ya veremos más adelante qué significa el 1 y el 0. Y que se puede observar cómo se calcula el periodo de recuperación en años en la celda B23, donde a partir de los valores del 0 al 1 de la columna D, que sería esta, donde de menos que el original, la tabla de datos bidireccionales muestra cómo el periodo de recuperación disminuye a medida que aumenta cualquiera de las dos entradas. Aquí podemos ver cuál fue la recuperación de inversión, que sería de 5 millones de dólares. Y pasaríamos a la siguiente tabla, que es la tabla de datos para la recuperación de inversión del flujo de caja de primer año de arriba y la tasa de crecimiento anual, donde iremos del flujo de 5% en 5% hasta llegar al 25%, y la tasa de crecimiento anual de 30, 40 hasta el 100, donde podemos ver entre las cuáles fueron los resultados expresados en millones. Esto tendría siendo todo lo que se nos viene en el Excel de los datos de entrada y qué es lo que debemos ingresar en la solución de Java. Para el análisis detallado, tenemos que el periodo de recuperación de un proyecto es el tiempo requerido para que los flujos de caja acumulados igualen la inversión inicial. Este análisis también debe evaluar cómo varía el periodo de recuperación de una inversión de 300 millones de dólares en función del flujo de caja de primer año y la tasa de crecimiento anual. Este mismo se desarrolló un modelo para que calcula el periodo de recuperación considerando la inversión inicial de los 300 millones, el horizonte temporal, que son los 10 años, el flujo de caja de primer año variable entre 30 y 100 millones, tasa de crecimiento anual entre 5 a 25%, un flujo de caja de 50 millones, ahí a una tasa
de crecimiento del 15%, un periodo de recuperación de 5 años y los flujos acumulados que superarán la inversión inicial en el año 5. Aquí tenemos una tabla brindada por la planilla de Excel, donde tendremos el impacto del flujo de caja inicial, el impacto de la tasa de crecimiento, las combinaciones óptimas y los escenarios críticos, donde se recomienda priorizar los proyectos con flujos de caja iniciales superiores a 60 millones, valor de crecimiento esperado, que son tasas superiores al 15%, que se mejoran significativamente el retorno. Considerar el riesgo, donde los periodos de recuperación más cortos reducen la exposición del riesgo. Y el análisis complementario, donde el periodo de recuperación debe completarse con otros indicadores financieros. Consideren el valor temporal del dinero. Con esto en cuenta, vamos a pasar a la parte del código, donde uno de los requisitos fue que cada línea de código debe estar comentado. Como se puede ver, cada línea de código está totalmente comentada en función de qué es lo que hace, sin falta alguna. Tenemos el validador de datos para el ingreso manual. Tenemos la calculadora del pago, otra vez con todos los comentarios realizados. Esto solo es un error del IDE. La interfaz, la cual también está todo documentado. Y nuestro main, que como el resto está totalmente comentado cada línea. Vamos a pasar con la ejecución del programa. Aquí tenemos las tres pestañas ya conocidas de las notas de la práctica: la entrada manual y la generación automática. Como se puede ver, al iniciarse está totalmente vacía cada una de las partes y veremos el funcionamiento de las mismas. Como se puede ver, tenemos los datos de entrada brindados por la práctica de 300 millones, 50 millones y 15% anual la tasa de crecimiento, flujo del primer año y la inversión original. Todos nuestros datos coinciden perfectamente con los de la tabla. 50, 100, del 50 a 175. Sí, todos y cada uno de los datos coinciden. En vez que el original nos dice que si la inversión fue recuperada o no, donde podemos ver que la inversión recuperada no se recuperó en los años 1 al 5, del 1 al 4, pero sí se recupera del año 5 al 10. Con eso podemos ya tomar en cuenta que los resultados del periodo de recuperación fue de 5 años, la inversión 300 millones, el flujo, etc. Los mismos datos que ya tenemos. Tenemos nuestra tasa de crecimiento de nuestra segunda tabla, de cuál serían los años de la tasa y el flujo de tasa de 5%, del 5% y el flujo de 30 a 100 en 10 en 10. Donde también estos datos coinciden completamente con los que se dan en la práctica. En la entrada manual también podemos hacer los cambios. Ingresando los datos manuales se nos ha dado todo esto, exactamente los mismos datos que buscamos en la parte de datos de práctica, donde el año, el flujo, la caja, el acumulado y la inversión recuperada se ve reflejada, donde tenemos que esta vez en este caso fue de 8 años, y aquí tenemos también nuestros datos de tasa y flujo. En generación automática no tenemos ningún dato generado, vamos a hacerlo ahora mismo, y ya tenemos todos nuestros datos generados: el año, el flujo de caja, el acumulado y la inversión recuperada. Con esto sería todo, y toda la implementación que se hizo en Java y en Excel para el ejercicio número 2.